¿Cómo están esta mañana? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Están pero bien aguados, o sea, bien desmañanados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Digan gracias Dios. O sea, yo le digo, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Te dice amén. O sea, amén usted debe decir gracias Dios, ¿verdad? Usted puede esta mañana agradecerle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros. De repente no alcanzamos a dimensionar lo que Él ha hecho por nuestra vida, ¿verdad? Y entonces por eso hemos dejado de ser agradecidos, pero la realidad es que Dios es grande, ¿verdad? Y ha operado en nuestra vida diariamente, segundo a segundo. Si no, usted, a ver, respire. ¿Qué respiró? Usted respira vida, ¿verdad? Porque Dios se la está entregando a través del aire. Y no nos damos cuenta de tan grande bendición, por eso es que poco a poco dejamos de ser agradecidos. Cuando tenemos a la disposición las cosas que de repente en alguna ocasión nos hicieron falta, cuando nos hacían falta, entonces nosotros se las pedíamos a Dios y le rogábamos a Dios y llorábamos a Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios nos la suplió, entonces nos la suplió una vez, nos la suplió dos veces, cantidad de veces dejamos de ser agradecidos. Y la prueba está al lado suyo en esos lugares vacíos que todavía no se llenan, ¿verdad? Hemos dejado de ser agradecidos con Dios, porque agradecidos con Dios significaría estar a la hora y en el lugar, ¿verdad? Oiga, usted no viene a ver al pastor, que quede claro, y ni tampoco viene a pasar un tiempo de alabanza, cantando bien o no cantando bien. No, usted viene a un encuentro, a un tiempo con Dios. Usted debe venir con su corazón y con su alma lista para oír una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene el único propósito de transformar su mente y su corazón. Si esa palabra de Dios no transforma su mente y su corazón, no es problema de la palabra de Dios, es problema suyo que no hace cambios en su mente y en su corazón. Y eso, la realidad, Dios no lo puede cambiar, porque ese cambio proviene de usted, de adentro de usted, ¿verdad? Si nosotros no tomamos decisiones en relación a esa palabra de Dios, nuestra vida seguirá siendo igual o peor que cuando lo conocimos. Y no vaya a decir amén, por favor. Así que en esta tarde vamos a ser agradecidos esta mañana con Dios, ahí donde estamos sentados. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de estar en este lugar, Señor. Quisiera decirte que mi propósito principal es buscarte a ti, pero tú sabes que no es así en alguno de nosotros. Por eso es que te pedimos perdón, pero reconocemos que eres bueno y que, Señor, has operado en nuestra vida y nos has dado lo que necesitamos. Así que esta mañana te damos gracias por tu presencia en este lugar y oramos, Señor, que si tienes algo preparado para mí, si has preparado una palabra para mi vida que va a generar un cambio y transformar mi mente y mi corazón, yo te suplico que esa mañana me abras el entendimiento y me toques con tu Santo Espíritu, Señor. A pesar de que yo no alcance a dimensionar esta palabra, yo oro, Señor, para que tú toques mi vida, mi corazón y mi mente. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo autorizo en esta mañana. Amén. Amén. Así que yo le quiero platicar acerca de las diferentes dimensiones del ser humano en su comportamiento, y voy a procurar ser claro, ¿verdad? Porque a veces esto de repente se complica un poco la vida. Me agrada en el Señor de repente que haya cosas que sucedan en la vida del ser humano. Yo quiero comentarle que todo lo que acontece en nuestra vida está de alguna forma controlada por Dios. ¿Qué significa controlada por Dios? Que de alguna forma Dios está operando alrededor de nuestra vida. Dios está dimensionando la capacidad que tengo para resistir una prueba, está dimensionando la capacidad que tengo para resistir una tentación,
está viendo la capacidad que tengo para pasar a otro nivel, para reconocer que me va a dar que tengo la capacidad de aceptar y pasar al otro nivel. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? De repente uno, su comienzo de la gran mayoría en esta iglesia fue un encuentro. Y en un encuentro, ¿verdad? Dios operó en nuestra vida y nos despojó, o nos despojamos, más bien dicho, ¿verdad? De situaciones que pertenecían a una condición, le llamamos nosotros pecaminosa, y no le llamamos nosotros, le llama la Biblia, o más bien dicho, Dios le llama pecado, naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es una actitud en relación a la palabra de Dios. Es una actitud en relación a principios morales, éticos y espirituales de la palabra de Dios. Están encerrados en ella. Y nosotros de forma natural operamos en contra de los principios de Dios. O sea, va a decir, pastor, pues si no conocemos los principios de Dios, ¿cómo pudimos tener acciones contrarias a Dios? Es que las acciones naturales de la obediencia de Dios están en nuestra vida. Uno, cuando tiene la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, en ese momento Dios ya lo equipó para aceptar, decidir, ¿verdad? Lo que me conviene o lo que no me conviene. Entonces eso forma parte de nuestra conciencia, incluso, ¿verdad? Nuestra conciencia muchas veces nos grita dentro de nosotros que alguna situación, algo que estamos haciendo no es correcto. Y antes de que lo hagamos, ¿verdad? Viene como una sensación de que no está bien. Y eso, tenemos cierta edad, ¿verdad? En la que nosotros aprendemos a tener conciencia de lo que no está bien, o de lo que está bien y de lo que no está bien, ¿verdad? Y esa conciencia aproximadamente en algunos casos se adopta incluso entre los 7 y los 10 años, ¿verdad? No está bien robar, el niño sabe que no está bien robar, ¿verdad? O le han enseñado que no está bien robar, y entonces cuando va a agarrar algo que no le pertenece, viene un estado de conciencia que le dice no está bien, no está bien. Y eso no significa que conozca la palabra de Dios, significa que que Dios ha puesto en su conciencia un estado natural que le va a guiar. Es decir, por eso les digo, todo está en el control de Dios, porque Dios no nos desampara desde el inicio de nuestra vida. Él diseñó nuestra vida y nunca se ha apartado de nosotros. Desde nuestra niñez no se ha apartado de nosotros. Ese estado de conciencia, incluso para niños que crecen en una escuela dominical como esta, o como en esta iglesia, ¿verdad? De repente se desarrolla y empiezan a equiparse desde su niñez. Por eso la palabra de Dios hacía una invitación, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Oiga, esa decisión de no apartarse no es porque no haya tentaciones, o porque finalmente no esté en el proceso de la acechanza de nuestro enemigo, ¿verdad? O no tenga el riesgo de tener malas amistades o buenas amistades a su alrededor. No, forma parte de un equipamiento, número 1, de Dios, y número 2, por causa de que sus padres lo trajeron y lo acercaron al conocimiento de Dios. Y muchos de los que están aquí desde su niñez han conocido la palabra. Y ese proceso de conocer la palabra, tarde que temprano les va a demandar una transformación de vida. Amén. Diga conmigo, cambios de vida. Cambios de vida. Diga conmigo. Oiga, tenemos que hacer cambios de vida. Uno no puede permanecer igual. Yo de repente me pregunto por qué cuando alguien va en un camino, hay hasta canciones de eso, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, dicen algunos. Y esto de repente se vuelve hasta como un dicho, ¿verdad? Porque otra vez me equivoqué. Otra vez, yo no sé, pero hemos tenido casos de atención matrimoniales, ¿verdad? Donde viene una oportunidad de rehacer un matrimonio,
una tercera vez. Y la primera vez escogió un esposo maltratador. Y la segunda, ¿qué cree? Volvió a escoger otro igual. Y la tercera vez, otro igual. ¿Por qué? Porque de repente no hacemos cambios. Y cambios significa entonces decidir cosas diferentes, ¿verdad? Claro que hay toda una explicación en esto y que en este momento a lo mejor no la alcanzo a compartir con ustedes. Hay toda una explicación, ¿verdad? Porque hay necesidades que se generan dentro del alma que le hacen ir siempre a una misma problemática. Incluso tiene dimensiones espirituales. En las dimensiones espirituales yo le enseño a la gente, y eso se los comparto también a ustedes siempre, hay un mundo espiritual real, y el mundo espiritual real está al acecho continuamente, y un tipo de espíritu al menos está asignado a tu vida y está constantemente, ¿verdad?, operando contra tu vida, y por eso es que caes en la misma, ¿cómo se? Vuelves a tropezar con la misma piedra, porque no superaste y no venciste la primera vez, y no has hecho los cambios necesarios para vencer esta segunda vez que se van a presentar delante de ti. Oiga, uno se tiene que preparar según la necesidad de su vida para enfrentar otra vez al mismo tipo de problema, o al mismo tipo de espíritu, o al mismo tipo de persona que una vez nos hizo caer. Y si usted desecha esto, y si usted lo rechaza o lo ignora o trata de esconderlo, entonces eso no significa que no va a venir contra usted. Eso significa que simple y sencillamente usted está autorizando que esa operación contraria se levante contra usted. Entonces es cuestión de tiempo. O sea, como que hasta que el espíritu se aburre y dice, no, ahorita ni quiero porque ni chance, o sea, ni siquiera pone resistencia, ya está dentro de la situación. ¿Qué más? No sé si me explico. Por eso la palabra de Dios debe generar, diga conmigo, cambios. Hay características del ser humano que Dios trata de, más bien dicho, que a través de la palabra de Dios, le enseña al hombre. Y voy a tocar 5 cosas que están señaladas en la Biblia de forma diferente, pero que tienen la misma raíz. Y entonces usted se puede hacer 5 preguntas. Número 1, ¿qué es la carne? Número 2, ¿qué es una vieja naturaleza? Número 3, ¿qué es un viejo hombre? Número 4, ¿qué es una naturaleza pecaminosa? Y número 5, ¿qué es el cuerpo del pecado? En la Biblia hay diferentes textos bíblicos que señalan a cada uno de estas características del ser humano. Estas 5 características están integradas al ser humano. Y una de las cosas que tenemos que saber, ¿verdad?, es, usted y yo debemos de saber como una condición decimos de kinder, o sea, todo cristiano debe de tener en su mente y en su conciencia, ¿verdad?, que alguna vez tuvo un estado natural. ¿Cuál era inicialmente el estado natural de Adán y Eva antes de pecar? El estado natural de Adán y Eva antes de pecar era un estado espiritual. Pero Adán y Eva no nada más eran espíritu, también tenían cuerpo y alma. Pero su estado era un estado espiritual, o sea, su estado natural de Adán y Eva antes de pecar, eso era un estado ¿qué? Espiritual. La manifestación así lo revela, porque en esa manifestación del estado natural espiritual, entonces Dios se manifiesta naturalmente a ellos. O sea, tienen una visitación continua de Dios. O sea, ¿cómo puedo saber, pastor, si yo soy un hombre espiritual? Pues tienes una manifestación continua de Dios. O sea, sientes la presencia de Dios, lees la palabra de Dios y sientes que Dios te habla. Alguien oyes una exposición como en esta mañana de parte de la palabra de Dios y tú sabes que Dios te está hablando.
y tu estado espiritual continuamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no le habla ni al cuerpo ni al alma del ser humano, le está hablando al espíritu del ser humano. Y Adán y Eva eran espirituales y entonces tenían comunión, comunicación, y más que eso, tenían visitación de Dios. Visitación significa que había una manifestación que ellos podían ver, cosa que después del pecado, con excepción de algunas manifestaciones, a algunos hombres de Dios como Abraham o como Moisés, ¿verdad? Pudieron ver, porque ya de ahí en adelante no fue así. Sí estoy siendo claro hasta aquí. Después del pecado, después de que Adán y Eva pecan, viene otro tipo de estado natural del ser humano, que no es el original, es un estado natural vigente. ¿Qué significa vigente? Que es el estado natural que en este momento está imperando en el ser humano. ¿Cuál es ese estado natural? Es un estado natural pecaminoso. ¿Sí se oyó lo que dije? Es un estado natural pecaminoso. Por cuanto por un hombre entró el pecado, dice, también por un hombre entró la muerte. Un estado natural pecaminoso, ¿verdad? No se hereda, pero sí se transfiere. O sea, no se hereda, pero sí influye, sí impacta la vida, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos una manifestación natural de la influencia de nuestro pecado y de las condiciones pecaminosas de los que estuvieron a nuestro lado o están todavía a nuestro lado, porque uno de repente se complace, ¿verdad? También en esa condición. Ahorita vamos a ver por qué. Pero si usted, déjeme desarrollar un poquito esto del estado natural para que podamos, creo que sería lo más, después de lo espiritual, lo más importante que esta mañana tenemos que aprender. Amén. Romanos capítulo 8, del 12 al 15, dice así. Vaya usted a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, del 12 al 15, dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, dice la palabra de Dios, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, diga conmigo, viviréis. Se quedaron en el limbo, ¿sabes? Lo leo otra vez. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, más o menos, ¿verdad? Algunos están en su estado natural y no quieren hablar. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué es entonces la carne? ¿Qué es el asunto ahorita que está tocando Romanos? Dice, ¿verdad?, que somos deudores, pero no somos deudores a la carne. Eso es lo que está diciendo. Tenemos una deuda, pero nuestra deuda no está con la carne. Y habría que definir qué es la carne, o cómo la Biblia, a través de toda la exposición, ¿verdad?, de ella, habla acerca de la carne. Y hemos aprendido que el ser humano tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es esta manifestación que usted puede ver, ¿verdad? O sea, usted está viendo ¿qué? Mi cuerpo. Usted no puede ver mi alma, y mucho menos puede ver mi espíritu, pero puede ver mi cuerpo. Pero la carne no es el cuerpo. ¿Está claro eso? Aunque el cuerpo participa con la carne, y participa mucho. Entonces, el cuerpo no es la carne, sino es la... El cuerpo no es la carne, sino es esa
esa parte donde la carne opera. La carne no es el diablo, ¿está claro? Pues si yo dijera diablo, pues mejor le digo diablo. No, la carne no es el diablo, la carne es los deseos, los propios deseos nuestros operando en este cuerpo. Deseos que se desarrollaron por los hábitos y las malas costumbres, ¿verdad? Deseos que incluso entraron a través de nuestros ojos o a través de cualquiera de los sentidos. Entonces la carne viene siendo una parte que opera de nosotros mismos contra nosotros mismos. ¿Me expliqué o lo hice bolas? Esta carne desarrolla, bueno, la carne tiene hábitos, y los hábitos son por causa de haber consumido, tocado, visto, oído, gustado. Y una vez que lo hicimos, ¿verdad? Y no estoy hablando de lo que edifica o de lo que es de buen hombre o de lo que es satisfactorio, que está dentro del parámetro de Dios, ¿verdad? No me refiero a todo aquello que está fuera del parámetro de Dios, que el cuerpo ha probado y que se le quedó como una marca, una huella, una grabación en él, y que opera como una manifestación de la carne. O sea, a ver, si doy un ejemplo, ¿el sexo es malo o es bueno? Algunos dirían, ay, líbreme el Señor. No, el sexo Dios lo diseñó, el sexo es bueno. ¿Está claro? El sexo es bueno. Pero Dios le puso los límites a la vida sexual. Y dijo a Dios, ¿verdad? Ni antes del matrimonio, ni fuera del matrimonio. O sea, el sexo está diseñado bueno dentro del matrimonio. Fuera, antes del matrimonio, se llama fornicación. Extramarital, es decir, fuera de tu pareja, de tu esposo, tu esposa, se llama adulterio. Y está fuera de los límites de Dios. En el momento que alguien fornica, es decir, antes de casarse tuvo encuentros sexuales, su cuerpo, ¿verdad?, se adaptó a una operación de la carne. El sexo no es malo, pero sí la operación sexual fuera del matrimonio es malo, porque no proviene del mandato de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces, como viene a ser esta parte también una influencia espiritual, si la persona no se arrepiente, es decir, si dice, pues esto está bien, al final de cuentas no me pasó nada, sigo la vida como si todo estuviera bien, entonces, ¿verdad?, no se arrepiente y entra a desarrollar un hábito, ¿verdad?, porque el cuerpo ahora sí va a participar, porque digo, usted debe de saber, a lo mejor no lo sabe, pero que debe de saber que cuando hay encuentros sexuales hay química, así dicen, ¿no? Se desarrollan procesos químicos dentro de hormonales, químicos y todo lo demás que generan cierto tipo de, ¿cómo se llama? Drogas, sustancias, ¿verdad? Como la adrenalina, vamos a suponer. Y esto me gustó, ¿verdad? Esto me satisface. Mi conciencia me dice que no está bien. Si voy a la iglesia, aprendí en la palabra de Dios que no está bien, pero me gustó y no me arrepiento. Y lo quiero volver a hacer. Eso se llama, empieza a hacerse un hábito. Y eso se llama la operación ¿de qué? De la carne. ¿Sí está claro eso? Oiga, pastor, pero ¿por qué dentro del matrimonio no hay problema? No, porque dentro del matrimonio tienes a tu pareja, tu esposo, tu esposa, está autorizado por Dios y todas las veces que quieras. No, el pecado sería que no lo hicieras, porque dice la palabra de Dios, cumpla con su deber conyugal.
Entonces el mandato de Dios es, adelante, ¿verdad? Estás autorizado dentro del matrimonio. El pecado ahí sería que no lo hicieras. ¿Me estoy explicando? Fuera del matrimonio, extramarital, adulterio, está, es una operación ¿qué? De la carne. ¿Hasta aquí está todo bien? Entonces los seres humanos, eso es solo un ejemplo, le puedo platicar más ejemplos, el alcohol, las drogas, lo que quiera, ¿verdad? Que forman parte de un aspecto de consumo que el cuerpo recibe en algún momento y que se acostumbra a él, que no se arrepiente de saber que es inconveniente, que no lo edifica, que es un pecado, que va contra Dios, que va contra sus padres, que va contra la moral, que va contra la ética, que va contra todo. Y su estado de conciencia se lo dice, pero no renuncia. Cuando no renuncia es que la operación de la carne ya está operando en él y va a seguir operando porque no tiene resistencia. Está hasta aquí todo bien. Entonces, lo que quiera, hasta la comida, pues, en un estado pecaminoso se llama glotonería. A lo mejor usted no ha llegado a ese estado, a lo mejor sí, pero come, se llena y devuelve, ¿verdad? Para poder seguir volviendo a comer. O sea, entra uno en estados como esos que son producto de la carne. Y cuando uno viene a Cristo, que es otra cosa, uno viene a Cristo, le dijo una ocasión Nicodemo, es un hombre que era parte del Sanedrín, se acercó a Jesús de noche por temor a los fariseos, dice la Escritura, y le hizo una pregunta, ¿verdad? Que era nacer de nuevo. Seguro porque alguna vez ha de haber oído a Jesús decir que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque si no naces de nuevo, tú tienes una naturaleza vieja, producto de la operación de la carne, producto de la operación de un alma corrupta. Ahorita también lo vamos a ver, que forma parte, o sea, es tan natural que tú ya no te das cuenta de eso. O sea, es tan natural que no lo puedes traer a la luz y no se lo puedes decir a todo el mundo, ¿verdad? Porque sabes que está mal, pero todo el mundo lo hace, dices. Y si todo el mundo lo hace, debe estar bien. O sea, se juntan las jovencitas de la secundaria, ¿verdad? Y yo no sé de dónde, pero era una costumbre que los muchachos se dijeran, güey. Voy a decir, ay, el pastor diciendo esas palabrotas. No, la palabra no tiene el problema es el sentido. Digo, está claro que ningún muchacho es güey, ¿verdad que sí? Pero ahora las jovencitas de repente se juntan y dicen, oye güey. Y entonces se juntan varias y ahí andan todas, ¿verdad? Nos hemos encontrado de repente en alguna situación más penosa para nosotros que para la gente, ¿verdad? Que está cerca de nosotros y se expresa de una manera muy incorrecta. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la carne? Tiene que ver con todo aquello, ¿verdad? De lo que te vas impregnando, que va entrando por tus sentidos, que va formando parte natural de lo que ya tú no te das cuenta. A lo mejor al principio sentiste un poquito de remordimiento, pero decidiste no rechazarlo, sino permanecer en ello. La velocidad, por ejemplo, nos genera adrenalina, ¿verdad? Y como ahorita, hermano, casi me arrolla, ¿verdad? Tantas cosas que uno le puede platicar aquí y que si yo le pregunto a usted, ¿me puede mencionar alguna? A lo mejor no va a poder porque se volvió un estado natural. Las palabras groseras, por ejemplo, son tan fáciles de decir y tan difíciles de quitar, porque no tienen que ver con la lengua tan solo, ¿verdad? Sino tienen que ver con de lo que está impregnado, de lo que es natural para usted. Yo me acuerdo que mi mamá se echaba unas palabrotas y de repente nos decía a nosotros, y alguna vez se nos ocurrió que se nos cayera una delante de ella y sape, ¿verdad? Una cruzada de cara, y dijo, aquí la única autorizada para decir malas palabras soy yo.
y no los quiero oír diciendo malas palabras, ¿verdad? Claro que uno fue a la primaria, fue a la secundaria, se juntó con cantidad de muchachos, aprendió cantidad de palabras y pensamos que era natural hablar en doble sentido y que era natural hablar palabrotas, y a lo mejor entre más grandes te las echabas, a lo mejor más reconocimiento de los demás. Y entonces se volvió un estado natural, porque de esa manera sobresaliste siendo un grosero, pero se volvió un hábito en tu vida. Es tan un hábito que dices tú, es que no lo puedo controlar. No, sí lo puedes controlar, porque aquí en la iglesia no se te salen. A algunos sí, y los hemos oído, y me han venido a decir, pastor, fíjense que fulano, palabrotas, ¿verdad? Y es la verdad. Algunos ya no se pueden ni contener, ¿verdad? En un lugar como este, que el lugar no lo es todo, sino la relación de lo que significamos. Ya si no tienes vergüenza de hablar tus palabrotas en medio de una congregación como esta, ya no tienes freno de la vida, pues. O sea, la carne está en su máxima expresión. Pero aquellos que sabemos todavía contener las cosas aquí y que de repente se le salen en su casa, ¿verdad? O sea, por lo menos va avanzando. Pero si usted las controla aquí, las controla en su casa. Si no las controla, ya es porque usted no quiere. Pero Dios le dio la capacidad de poder controlarlo. ¿Me estoy explicando hasta acá? Entonces, les voy a dar tentación, ¿verdad? Qué rica. Que ayer me estaba desmayando aquí. Algunos vieron que tomé vino. Ayer tomé vino. Estaba deshidratándome, en ese lugar no había agua. Le digo a mi esposa, dame un poquito de vino, que sea para que se me remoje esto, ¿verdad? Están ahí, hemos entendido un poco hasta acá lo que es la carne. El estado natural de la carne no es el estado con el cual Dios diseñó al ser humano. El estado natural del ser humano es un estado espiritual. Es por eso que cuando usted viene a Cristo, como cuando le digo ahorita a Nicodemo, ¿verdad? Que se acercó al Señor, le dijo el Señor a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque con todo el tiempo que estaba en el Sanedrín y con todo el tiempo de escuela, con todo el tiempo de enseñanza, con todo el tiempo de leer la ley y leer todo, formaba parte del Sanedrín porque era un hombre que tenía un conocimiento de Dios amplio. Pero cuando fue a Jesús, Jesús lo vio en un estado natural. O sea, sigue estando en su estado natural. Conocimiento no significa cambio de estado. Será un cambio de estado mental, pero no de un estado, ¿verdad?, del natural al espiritual. Porque para ir de un estado a otro, uno tiene que ser transformado desde adentro hacia afuera. Por eso es que le dice Jesús a Nicodemo, ¿verdad?, te es necesario nacer de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo ha entrado a un proceso de cambio. Y si naciste de nuevo porque alguien se preocupó tanto por ti que te llevó a la decisión, o tú porque un estado de necesidad, porque necesitabas salir de un problema, solo por conveniencia fuiste a tomar una decisión por Cristo, bueno, si no fue un deseo real que provocó un cambio, tu estado sigue siendo natural. Porque reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, reconocer la palabra de Dios te obliga a cambiar. Te obliga no por el hecho de que te ponga una pistola, sino que forma parte de tu interior ahora, y dentro de tu interior es donde se provocan los cambios. ¿Por qué no puedo cambiar, pastor? Porque te tienes que examinar. Examínate si realmente estás en la fe. Examínate si realmente Dios está operando en tu vida o sigues teniendo un estado natural. Habrá la posibilidad de que se manifieste un estado natural y si haya tomado decisiones en mi vida correctas. Sí hay una posibilidad, porque cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hay un cambio de naturaleza. Eso la Biblia lo dice, ¿verdad?
que si nosotros creemos y recibimos al Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Padre que está en el cielo nos da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando somos llamados hijos de Dios, realmente lo que está ocurriendo por este proceso de decisiones, ¿verdad? Que le antecede, número 1, el arrepentimiento, número 2, la confesión, y número 3, la declaración. O sea, ¿cuál es el proceso en el que nosotros entramos para que Dios empiece a transformar nuestra vida? Número 1, reconocemos que hemos pecado. Número 2, nos arrepentimos. Número 3, confesamos nuestro pecado. Y número 4, aceptamos los cambios, recibimos a Jesús. Amén. Entonces ahora tenemos esa otra naturaleza, la naturaleza que la Biblia le llama una naturaleza espiritual. Porque ahora nacimos de carne, nacimos del hombre, del ser humano, ¿verdad? Pero ahora a través de la decisión hemos nacido de Jesucristo. Y naciendo de Jesucristo, Jesucristo nos dio entrada y nos tomó como adoptivos para que pudiéramos llamarle a Dios Padre. Y eso significa que tenemos otra naturaleza, la naturaleza espiritual. Esa naturaleza espiritual era parte de nosotros, pero la habíamos perdido, o más bien dicho, habíamos fracasado en reconocerlo. ¿Están ahí todavía? Esa naturaleza espiritual de repente viene a nuestra vida y es como cuando dice la palabra de Dios, somos como un bebé. Y lo que inmediatamente tiene que ocurrir después de recibir a Jesucristo en nuestro corazón es un hambre por oír la palabra de Dios. Eso es un síntoma de haber nacido de nuevo. Hambre por conocer la palabra de Dios, hambre por saber qué Dios tiene para mí, hambre de oír a Dios, hambre de sentir a Dios, hambre de buscar a Dios. Eso significa que hubo un real nacimiento, ¿verdad? Porque de repente significa que sí estaba un estado espiritual, pero estaba muerto en los pecados, en los delitos. Pero por causa de recibir a Jesús, ese espíritu vive otra vez, el espíritu de nosotros, el hombre. Y ese espíritu está acostumbrado solamente a una cosa, a relacionarse con Dios. Por eso entonces es que es cuando ese espíritu nace de nuevo o cuando vive de nuevo, inmediatamente ¿qué tiene que hacer? Buscar a Dios. Eso es su condición de vida. Por eso la palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque eres un bebé, en este momento eres un retoño, dentro del árbol, ¿verdad? Eres un retoñito. O sea, no, apenas te acabas de ver, le llaman cocollo también, ¿verdad? Estás cocollo. O sea, estás chiquito, en otras palabras. ¿Cómo va a crecer esa vida espiritual, esa parte espiritual tuya? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer? Oyendo la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿crees que va a crecer hoy? Si espiritualmente vives, sí. Si espiritualmente no vives, así te pases 100 años oyendo la palabra de Dios, entrará por un oído y te saldrá por el otro y no habrá cambios. Así parezcas cristiano, cargues Biblia y todo lo demás. Yo le digo, le debo de decir a la señorita, por favor, vean a los jóvenes, pero tengan el cuidado, porque aunque parezcan cristianos, algunos no lo son. Jóvenes, vean a las señoritas y aunque parezcan cristianas, algunos no lo son. O sí son, en retoño.
Y eso significa que deben de tener un proceso de crecimiento. Amén. Oiga, de repente uno ve a la iglesia y dice uno, la iglesia debe de estar en un estándar de crecimiento, pero no es así, ¿verdad? Algunos son cocoyos o algunos no son. Este es un día de transformación, diga conmigo, es un día de oportunidad de cambios. Tú determinas si realmente quieres que Dios haga cambios en tu vida. Tú determinas, nadie más lo va a determinar por ti. Nadie, aunque seas hijo de pastor. Ser hijo de pastor no es garantía de salvación. Ser hijo de pastor no es garantía de cielo gratis y de oportunidad. No, ser hijo de pastor en el caso de mis hijos es mayor responsabilidad. Pero ellos tendrán que tomar su propia decisión delante de Jesucristo. Yo no puedo ir con Jesucristo y decirle, Señor, son mis hijos, ¿verdad? Por favor. Yo puedo orar por ellos y le puedo pedir al Señor, pero la decisión debe de salir de su boca. Ellos tendrán que declarar con su mente, con su corazón, Señor Jesucristo, te recibo en mi vida, ¿verdad? Opera en mi vida y haz los cambios que tengas que hacer. Entonces, cuando usted se vuelve espiritual significa que recibió a Jesucristo en su vida y que realmente se arrepintió y que ahora quiere palabra de Dios. Entonces usted está en proceso. Amén. Está en proceso, apenas va a comenzar, ¿verdad? Como los bebés de brazos a tomar mamila, y como el bebé que está ahí. ¿Dónde está el bebé? Alguien, digo, ¿te puedes parar tantito? ¿Dónde está la bebé? A ver, dígame, ¿dónde está esa bebé? Está en los brazos de papá. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está ahí? Si quiere la dejamos acá en la alfombra. Bueno, la ponemos por allá. ¿A usted le gustaría que anduviera por allá sola? ¿Por qué no? Porque necesita los cuidados. Cuando alguien viene a Cristo, a esta iglesia, cuando alguien viene por primera vez, cuando alguien acepta a Jesucristo, necesita eso. Y habrá usted visto niños que dicen, y avientan por allá al papá y a la mamá, ¿verdad? Pero eso no significa que no los necesita. No entiende, pero necesita eso. De ellos, ¿qué va a venir para ella? Comida. Ella va a tener hambre. Ojalá y usted gritara como los niños con hambre de Dios, ¿verdad? Se expresara y dijera, pastor, deme de comer palabra de Dios. O le dijera al que lo invitó, ahora tú me metiste en esto, tú llegas tarde, tú ni siquiera tienes hambre de Dios y me has dejado hambrienta o hambriento. Y ahora me das de comer. O llévame con quien me debe comer, ¿verdad? Porque si usted no come, se muere. O no crece, se queda enano. Por eso hay cantidad de iglesias enanas, cantidad de iglesias todavía sin crecimiento espiritual. Y yo no quisiera pensar que esta iglesia entre en un proceso como este. Voy a buscar retoños, pues. Oiga, de repente cuando algo deja de crecer, usted tiene que ir a buscar los retoños. Ir a ver dónde está el cocoyo, ¿verdad? Porque a veces el cocoyo, el retoño no crece porque hay una vara vieja estorbándole ahí. Ya la vara vieja ni da fruto, ni quiere que la pode, ya no quiere nada, ¿verdad? Pero hay un cocoyo atrás de ella. Y uno tiene que buscar esos cocoyos. Le aviso que estoy en busca de cocoyos y retoños de Dios, que tengan hambre de Dios. Esa es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de las obras de la carne? ¿O cuál es la evidencia de la carne? ¿Cuál es la evidencia del hambre que se tiene cuando hay carne de por medio? Ahorita le digo. Usted puede ir a Gálatas capítulo 5, del 14 en adelante. Gálatas capítulo 5, del 14 en adelante. ¿Ya está ahí? Gálatas capítulo 5, del 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se cumple la ley? Si estamos en el mismo versículo, ¿verdad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu es la parte que sigue. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es, diga conmigo, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahorita vamos a ver eso. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos que hacen, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí usted va a poder subrayar si quiere lo que no es deseable: adulterio. Si alguien está en adulterio, no está en el concepto del hombre espiritual, al menos no en el hombre espiritual que está creciendo. Fornicación, inmundicia. Inmundicia significa estar relacionado con suciedad, con promiscuidad. Con eso está relacionado la inmundicia. ¿Crees que es una persona promiscua? Una persona promiscua es quien se relaciona sexualmente con dos, con tres. Lascivia, deseos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice aquí, semejantes a estas. Oiga, si usted conoce a alguien con ese problema, dígale, estás en problemas. Y más si es cristiano y usted sabe que es cristiano, dígale, aguas, porque tú no estás operando bajo la vida espiritual. Tú estás operando, o las obras de la carne están operando en ti. Y usted se puede justificar lo que quiera. Yo he tenido de repente parejas de matrimonios que se quieren casar y siempre van conmigo, y ha habido casos que alguna ocasión alguien nos dice, pastor, queremos dirigir jóvenes. Y le digo, me parece una buena idea, y también nos queremos casar, y eso también me parece una buena idea. Le digo, ¿y cuánto tiempo tienen de novios? 3 meses, pero ya nos queremos casar. Le digo, eso todavía no me parece buena idea, pero lo demás me parece buena idea. Al mes siguiente, pastor, estamos embarazados y nos queremos casar. Y ya le dije a él que qué bonito que nos casemos, porque ahora sí como matrimonio podemos dirigir jóvenes. Ya no dimensiona, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, ¿en dónde está el distinguir que no está bien? ¿Dónde se perdió la bolita? O sea, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde está la parte de arrepentimiento? ¿Dónde está la parte de me equivoqué? ¿Dónde está la parte de perdón, Dios? No, hoy la psicología humana te da más elementos de justificación que de reconocimiento a la palabra de Dios. Una psicología quebrada que solamente trata al hombre con el hombre. Un hombre echado a perder tratando de corregir la vida de los hombres, echado a perder. Es la psicología humana. Eres homosexual, no te preocupes, esa fue tu destino, es la naturaleza que Dios puso en ti. Encerró una mujer en un cuerpo de hombre. Libérate, sal del closet. Y la gente compra inmediatamente esto y come de las obras de la carne y se desarrolla en esa operación. Cuando se levanta en contra de los principios de Dios. Solo hay que distinguir que es contra naturaleza.
y que como todo aparato mecánico, ¿verdad?, tiene ensambles, el ser humano también los tiene. Lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Entonces, como estas cantidades de procesos de psicología, para que el ser humano no se sienta que está perdido en la locura, o para que no le llame al pecado, ¿verdad?, pecado, sino le llame preferencias diferentes, le ponga otro nombre distinguido, ilustre, distinto, para poder justificar. Diga conmigo, la operación del hombre es justificar su pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivos los pensamientos a los pies de Jesucristo. ¿Cómo se arma una fortaleza? Al revés, procesos de pensamientos contrarios a Dios, argumentaciones y justificaciones. No, pero sí es cierto, esto sí, no, pero está bien, después de todo, no está tan mal, o sea, después de todo lo amo y me ama. Dijo alguna ocasión, bueno, es que Dios es amor, y el amor se puede prodigar de hombre a hombre y de mujer a mujer, ¿o no? Yo lo amo, y el amor, ¿verdad?, echa fuera el temor, y empezamos a usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, argumentaciones, justificaciones, solo para seguir operando en las obras de nuestra carne, solo para seguir un proceso de autodestrucción, porque tarde que temprano, cuando avances y voltees para atrás, te vas a dar cuenta que te metiste en un proceso de autodestrucción, y que de ese proceso, ¿quién te va a sacar? Si cuando se te dijo que corrigieras, no lo hiciste. Por el contrario, todas las veces que, no sé si a ustedes nos han, digo yo, a mi esposa se me hace que no somos de la simpatía de muchos, ¿verdad? Porque de repente nos sentamos en una mesa y ¡pum!, se van todos de la mesa. O me acuerdo yo cuando estaba en el encuentro, en el higo, nos acostábamos en un cuarto, ponían 3 camas y todos los discípulos se acostaban en el otro cuarto, y yo solito en un cuarto de 3 camas. Y un día les digo a los discípulos, les digo, oigan, ¿les molesta algo de mí? ¿Les hice algo? No, pastor. Y ya uno, el que siempre sale con sus cosas, ¿verdad? Tengo yo una cobija de osos en la cama siempre, y dice, es que los ronquidos de los osos no nos dejan estar ahí. Pero de repente, ¿verdad?, yo digo, ¿será que la gente pensará que en cualquier lugar le voy a llamar la atención? ¿Será que la gente ha de pensar, no, ahorita me siento en la mesa del pastor y seguro regaño? O seguro me va a preguntar acerca de lo que ando haciendo. O seguro si me dice cómo está todo, de seguro algo sabe ya. Y es inevitable, hermanos. Le voy a decir lo que sí es inevitable. Digo, lo otro me imagino que ha de ser por respeto, o ha de ser por temor, o ha de ser por falta de convivencia, ¿verdad? Pero sí es cierto algo. Si realmente nuestra vida, como yo lo creo, opera la vida espiritual de Dios, de repente donde nos ponemos y hay algo oculto, eso algo oculto empieza a resistir. No sé si me estoy explicando, a resistir, porque lo que acabamos de leer es que la carne ¿cómo se llama? Se levanta en contra de ¿qué? Del espíritu, y el espíritu se levanta en contra de la carne. Los dos se resisten. Te tendrá que ver cuando en el matrimonio alguien anda bien encarnado y el otro anda bien espiritual, según los pleitos, ¿verdad? Según los conflictos, uno bien carnal y otro bien espiritual, y se oponen entre sí. Dentro de nosotros también hay esa operación. Perdón porque andamos un poco malitos. A ver, 3 personas que vengan rápido. 3 hombres. Córranle. Ahí.
Échense un volado a ver quién es el espíritu, quién es el alma y quién es el cuerpo. ¿Quién eres? El espíritu, dice. No, ya. Pues así como va. Entonces tú eres el alma y le tocó la de perder. No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Verdad? El problema es, recuerden que el cuerpo no es la carne. ¿Está claro? Recuerden que la carne opera en el cuerpo. ¿Sí? No va directamente al alma y no va directamente al espíritu. La carne tiene una resistencia con el espíritu. Ve al espíritu y tiene un rechazo. ¿Está claro eso? Pero ve a la carne y le cae. Digo, ve al cuerpo y le cae, ¿verdad? Y empieza a operar así. Entonces, un cuerpo operando bajo la carne es alguien que se opone al espíritu. Estando en un estado natural, el espíritu está dormido, muerto, tirado, abajo, en el piso. No sabe actuar. Abajo. Ahora sí. Ahí está. Ahí lo dejamos un buen rato. ¿Eh? Entonces ese es el estado natural del hombre. ¿Sí? El alma y la carne. Es el estado natural. Oiga, ¿qué creen que hagan estos dos durante la vida? La pura pachanga. ¿Por qué? Porque no tienen una dirección. Porque el único con el que Dios se conectaba era con el espíritu, pero no puede. Porque el espíritu está knockout, fuera, out. Entonces no, Dios no, sí le manda mensajes, sí, ¿verdad? Pero hay una separación entre ellos. Y estos, ¿verdad? Según los principios que hayan aprendido, pues a la vida loca. O a darle, como dice el dicho, vuelo a la hilacha. O como otros dicen, al cuerpo, lo que pidan. Todo esto es la psicología del ser humano. Ahora, al final de cuentas, te van a cobrar la factura. En este proceso, la Biblia en Romanos, ahí aguanta ahorita. Romanos capítulo 8. Si quieres sentarte, está bien, no te preocupes. Vaya usted rápidamente a 1 Corintios 2, 14, a Romanos 8 del 12 al 15. Ya lo acabamos de leer, perdón. Vaya a 1 Corintios 2 del 14 al 15. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe que las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Estas dos partes ahorita es el hombre natural. El cuerpo influido por la carne y el alma. ¿Están ahí? ¿Están viendo el ejemplo? Entonces, estos son el hombre natural. ¿Entienden las cosas espirituales de Dios? Vamos a adorar a Dios. Digámosle gracias a Dios. Reconozcamos que Dios es grande. Ni papa viendo el celular, platicando con el de al lado. ¿A qué hora se acabará el pastor? Ya tengo hambre. Hombre, ya duró bastante, me quiero ir. Eso es el hombre natural. Y el hombre natural, la carne, ¿verdad? El que, dice la escritura, el que se dedica a la carne, de la carne toma la muerte. El que se dedica al espíritu, del espíritu, toma la vida. El estado natural del hombre, entonces empiezan procesos de cualquier cosa. O sea, ¿es malo ser sociable? No, no es malo. Yo fui muy sociable,
Era el que hacía las fiestas en el TEC de Madero en la carrera de Ingeniería Química en mi generación. Como estado natural tenía problemas con la bebida. No, los que se sentaban conmigo en mi mesa tenían que beber, si no mejor se fueran de la mesa. Porque es un estado natural en el que pensamos que este es el estado correcto y queremos que los demás hagan lo que nosotros estamos haciendo. Y no nos satisface si no lo hacen. Al contrario, si anda uno que acá muy religioso, a ese córrelo, ese está fanático, ese no va con nosotros, ¿verdad? Y acá todo lo demás, o sea, el baile es malo, la bebida es mala, ser sociable es malo, no es malo. El problema es ir más allá de los límites que están establecidos. Sobre todo cuando no hay guianza del Espíritu. No sé si me explico. Por eso cuando Jesús encontró al Nicodemo, dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Mira, a ver si puedes distinguir lo siguiente. El alma, según quien se asocie con ella, es el estado del hombre. Si al alma se asocia solo al cuerpo influenciado por la carne, entonces esperen lo que sea de aquí. Esperen, si es un hombre, que haga apuestas por a ver quién se acuesta con la chava del trabajo, a ver con quién cae primero. Que haga apuestas a ver quién se echa más, dicen ellos. O que las mujeres de repente de un lugar digan: no, yo te lo voy a ganar, yo vas a ver, y lo empiece a enredar en condiciones. Eso es la carne en su operación manifiesta, no le importa nada. O sea, para que la carne opere debe de operar emociones, sentimientos, y debe operar el cuerpo. ¿Están ahí todavía? Porque operar sin las emociones, ¿verdad? Sí, operar separadamente el cuerpo no tiene sentido, porque no hay disfrute de nada. El cuerpo solo es un contenedor. Por eso es que la carne se tiene que asociar y entonces operar sobre el contenedor y sobre las emociones. Lo que haga va a impactar a esta en sus emociones, en sus emociones, el alma, perdón. ¿Sí me explico? Entonces se va a ligar y van a hacer una amalgama muy estrecho y muy difícil de romper. A eso se le llama fortaleza. Y a ese tipo de fortaleza vienen los espíritus inmundos y ahí se meten. Y entonces, oye, usted necesita recibir a que, decía una compañera de trabajo que yo tenía: ahí viene alguien a evangelizarme. ¿Y qué crees que le dije? No, yo no estoy ni loca, yo trabajo, no necesito nada, y con Diosito la llevo bien. Porque no entiende. Un padre le puede estar diciendo a su hijo y su hijo no entiende nada, porque está operando bajo las obras de la carne. El pastor le puede decir, porque llevan los padres a sus hijos con el pastor y está bien, y el pastor ya ahora les dice, y si no quiere el hijo, ni al pastor, miren, ni al Espíritu Santo le hacen caso. Y el Espíritu Santo de Dios está continuamente dando evidencias de su manifestación, pero no podemos entender hasta que viene Jesucristo, ¿verdad? Y levanta al espíritu del hombre. Ahora sí, es que ya le quité el martirio. Pero ¿cómo está el espíritu del hombre? Retoño, cocollo, pequeño, tiene hambre. Si no come, ellos siguen gobernando. Si no se edifica, si no recibe la palabra de Dios, y si no tan solo la oye, sino que es un hacedor de ella. El pastor me está ahí, hoy a través de la palabra dice que yo debo ser transformado. ¿Y qué debo de transformar? Dijo que mi manera de pensar. ¿Y cómo debo de hacer cambios en mi manera de pensar? Primero, pues debo de ver con quién me asocio. Porque con quien me asocio todos los días, con quien convivo en el celular, en el alcahuete celular y en el alcahuete internet, que por procesos
de software y de equipo electrónico de comunicación no es malo. El problema no son los paquetes, el problema no son los contenedores. Los contenedores son neutrales. El problema es quién los opera. ¿El dinero es malo? ¿Se matan por él? ¿Roban? ¿Violan por él? ¿El dinero es malo? No, el dinero es un aparato de intercambio, es neutral. En las manos de los que son de bendición, el dinero es de bendición. En las manos de los que son de maldición, el dinero es una maldición. Según te asocias. Una de las primeras cosas que se le recomienda a un cristiano nacido de nuevo es que si me recuerdo en alguna ocasión que llevamos a Cristo a un homosexual y me decía, ¿y ahora qué hago, Fernando? O sea, le digo, tienes que hacer cambio de asociación. ¿Con quién te juntas? Pues con amigos homosexuales. ¿Cada cuándo se ven? Todos los días. ¿A dónde van? A lugares de homosexuales. Entonces tienes que hacer cambios. Para empezar, corta con esa relación. Pero los quiero ganar a Cristo. Sí, pero ahorita no puedes, eres un cocollo, estás en retoño, eres frágil. Entonces edifícate en la iglesia, edifícate en un grupo, edifícate con alguien que creció espiritualmente, ¿verdad? Me recuerdo que pasó un año y de repente se me perdió de vista otra vez. Y le hablaba y no me contestaba hasta que un día fui a buscarlo a su casa. Y cuando llego a su casa me dice la mamá, no está aquí, dice, desde hace un mes se fue a vivir con su hermano. El problema es que el hermano mayor de él era homosexual. Y el día de su cumpleaños le hizo una fiesta sorpresa. Y en esa fiesta sorpresa llegó él y estaban todos los amigos homosexuales. Y entraron en una orgía. Por vergüenza, dice él, no volví a verte otra vez. Me lo encontré 10 años después en un trabajo. Le digo, ¿qué pasó? Por vergüenza no regresé. Y dije yo, así debe de ser mi vida, no tiene cambio, y así se quedó. Por la operación de la carne y por la asociación. Digo, además está decirte que los espíritus inmundos se asocian. La fortaleza busca la fortaleza. El mentiroso se junta con el mentiroso. El que tiene tendencias sexuales se junta con los que tienen tendencias sexuales. El promiscuo se junta con los promiscuos. El alcohólico al escuadrón de la muerte. El drogadicto con los drogadictos. Los cristianos debieran de juntarse con los cristianos. Según tu asociación, según con quien convives y según con quien te comunicas, según lo que oyes, según lo que ves, según lo que gustas, según lo que hueles, según lo que tocas. La carne, ¿está claro? Entonces, ¿cómo vencer la carne? Está sencillo. Digo, está sencillo, pero no tanto, ¿verdad? Por eso viene un proceso en la iglesia. En esta iglesia hay un proceso. Aquí hay una visión. La visión es ganar. Ganar significa cumplir el mandamiento de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ganar. Una vez que se ganan, consolidar. ¿Qué significa consolidar? Hacer lo que hace el papá con su bebé, ¿verdad? Cuidar, atender, proveer, llevar, traer y darle de comer. Porque la garantía de que crezca es la comida. Si realmente es un cristiano nacido de nuevo, va a querer comer. Si no lo es, le vas a meter la comida y luego te la vas a hacer para afuera. Así como los bebés, ¿se acuerdan ustedes? Ahí está con el Gerber, ande mi bebé, coma, para afuera toda. Como el bebé Sinclair. ¿Ah? Entonces, si nació de nuevo, se va a acabar lo que le des y va a decir, más. Oye, ¿por qué 1 hora nada más a la semana? ¿Por qué no 2? Me acuerdo de un amigo
que fue uno de los primeros que formaron esta iglesia, Jesús Romero. Él vino a Cristo un día que nos lo encontramos en una calle, iba a subirse a un autobús, nos lo encontramos en él, le compartimos de Cristo. Era amigo de uno de miembro de esta iglesia también. Cuando le compartimos a Cristo, ese día, nos lo revela unos días después, ese día llevaba una pistola, iba a matar, ay, perdón si digo cosas que no debo, pero iba a matar a, ¿verdad? Que había, hermana. Y ese día aceptó a Cristo. Después de ese día, hermanos, en 6 meses leyó la Biblia. 6 meses, o sea, usted lo visitaba, él estaba en la iglesia, iba en un autobús y mire, come. Gracias, hermanos, no se preocupen, pero muchas gracias, porque es una evidencia de nacer de nuevo, ¿está claro eso? Ahora, ¿cuál fue su cambio? Recuerdo otra ocasión, estábamos en la iglesia central y la hermana Martita y el hermano Miguel habían ido a la Plaza de la Cruz Roja y ahí andaba una persona, ¿verdad? Y de repente el hermano Miguel y la hermana Martita le hablan y le comparten Cristo y lo llevan a la iglesia, ¿verdad? El pobre hombre llegando a la iglesia, me acuerdo, estábamos parados en el centro del patio, al entrar el hombre a la iglesia cerca de nosotros se cae, ¡paz! Y le digo, ¿qué le pasa, señor? Dice, es que yo no soy de esta ciudad, soy de tal ciudad, dice, pero acabo de ir a comprar una pistola porque iba a matar a una persona. Y ahí traía la pistola, y le digo, no, guarde eso, por favor, ¿verdad? Dice, ¿ahora qué hago, pastor? Dice, yo lo único que quiero hacer ahorita, me dice, es que quiero regresarme a mi casa y quiero ir con mi mamá y le quiero pedir perdón. Dice, no sé por qué, pero quiero pedirle perdón. ¿Y qué hago con esa pistola? Le digo, vaya y déjela donde la agarró. Al rato regresó el hombre y dice, no me quisieron dar nada por la pistola, pero ya la dejé, dice. Le dimos para el pasaje, lo pusimos en el autobús para que se regresara a su casa. ¿El destino cambió, sí o no? ¿Cuántas veces te habrás tú encontrado a alguien que está maquinando hacer un mal y que sigue el proceso de hacer el mal porque tú no te detuviste a compartirle de Jesucristo? Para la próxima ocasión que te encuentres a alguien, deténlo y dile, ¿conoce usted a Jesucristo? Ese día tal vez pueda salvar un alma, o 2, o 3, tú no lo sabes. Yo diría amén a eso. Yo diría amén por comprometerme con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digo, ¿sí saben a lo que le están diciendo amén? ¿A qué? A que si se encuentran a una persona, le compartan a Cristo. Porque ese día, ¿verdad? Tal vez salven un alma. Así que cuando el Espíritu nace, se fortalece, se pone cuadrado, como el hermano, ¿verdad? Ahora él, ¿contra quién se levanta? Contra la carne. Y entonces la carne quiere que el alma haga otras cosas, ir a ver a la Juana. La Juana no es la esposa, es la cubana, ¿verdad? La del Canal 2. Y entonces le dice la carne, ¿verdad? Le dice, vamos a ver a la Juana, le dice al alma, ¿verdad? Pero ahora ya no está solo. Y entonces agarra al alma, se la quiere llevar, pero el espíritu se opone. El espíritu se opone. Me estoy explicando. Y hay una pelea adentro. Pablo decía, no entiendo esto que me pasa a mí, quiero hacer lo bueno, pero resulta que termino haciendo lo malo. Pobre de mí. Pero más adelante sabe, dice, ahorita vamos a leer el pasaje, que a la carne hay que ajusticiársela. Ahorita vamos a ajusticiárnosla. Amén. Entonces están oponiéndose, todo el tiempo se están oponiendo. Hagan cosas para oponerse. Actúen, por favor. Sí, que se vea la actuación. No.
¿Están de acuerdo con la actuación? ¿Quieren más? ¿Quieren ver sangre? Queremos ver sangre. Mejor, a ver, ayúdeme el alma tantito. Perdón que no los invite. Entonces se oponen entre sí de forma constante, todo el tiempo. Miren, viene el pastor y le dice: ¿pueden venir a apoyarnos en la alabanza? Todo el tiempo están así, todo el tiempo. Miren, sí o no, ahorita para levantarse en la mañana, usted sabe que aquí la reunión es a las 11. ¿Y usted, quién quiere venir temprano? ¿Su cuerpo, su alma o su espíritu? Su espíritu. ¿Y quién la resiste? ¿Por qué? Porque se agarra de la cama y... ¡No! ¡No! ¡Es domingo! ¡Otra vez! ¡No! ¿Verdad? Y luego lo jalan, como yo a veces jalo a mis hijos de los pies y ¡ah, palo! Órale, que es domingo. Porque la carne se resiste. Porque si tú dejas a la carne tomar el timón otra vez, te va a llevar al desastre. ¿No entiendes eso? ¿Cómo poder explicarte lo que te va a destruir? Te va a quitar todas las bendiciones que vienen de tus padres hacia ti. Te va a robar la bendición de Dios. Al final de cuentas lo vas a perder todo. Teniendo todas las posibilidades de ser distinguido, ilustre y diferente, vas a acabar como el peor, al que nunca tuvo oportunidades. Porque la carne es destructiva en las manos de nuestro enemigo. Y el espíritu se opone en todo el tiempo, ¿verdad? Porque este espíritu, ya continuamente Dios le habla, ya hay comunicación, y en todo el tiempo está diciéndole que se oponga. Está en todo el tiempo, ¿verdad?, teniendo comunión. Y hay una resistencia, pues. Dice la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer entonces? Y vaya usted rápido a 1 de Corintios 2, 14 al 15. No, eso ya lo leímos. Romanos 6, capítulo 6. Córrale, porque si no, mientras siguen parados ellos aquí. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué fue? ¿Qué hay que hacer con la carne? ¿Qué hay que hacer con la naturaleza vieja? ¿Qué hay que hacer con el viejo hombre? Dice, fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué hay que hacer? No con el cuerpo, sino con el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado, el viejo hombre, la carne influyendo el cuerpo, la vieja naturaleza es el mismo. ¿Qué hay que hacer? Me impactó una vez cuando Mario nos platicó lo que pasó en su encuentro, en lanzamiento, en su encuentro, ¿verdad? Que dice que él vivió su encuentro, que pidió perdón, arregló cuentas con Dios, y a la hora que ya se iban todos, ¿verdad? Que iban a salir ya del encuentro, iban en el autobús, y dice que él volteó donde estaba la cruz y se vio claramente él crucificado, ¿sí, verdad? Y que se soltó una mano y le decía, el que estaba en la cruz, ¿verdad?, le decía, ven, o sea, como que le gritaba, no me dejes, y Mario dice, sentía decirle al chofer, dale más rápido, ¿verdad?, no vaya a ser que se baje y me alcance, ¿verdad? Lo increíble de todo esto es que la realidad de ese viejo hombre, no nos deshacemos, sino que guardamos las dos naturalezas. Y andamos todo el tiempo con las dos naturalezas, nada más que con la del viejo hombre crucificada. ¿Qué significa crucificada? Impedida para volver a hacer algo.
¿verdad? Bajo, ¿cómo se llama? Una vez que el espíritu se fortalece y se fortalece más, ¿qué hace con la carne? La crucifica. Crucifícalo. Y entonces ahora se somete el cuerpo, porque la carne, ¿cómo quedó? Crucificada. ¿Qué pasa con el cuerpo? Queda liberado. Y el cuerpo deja de demandar las cosas viejas del pasado. Ya el sexo, ya la droga, ya el alcohol, ya no influye. Oiga, pastor, ¿y por qué sigue operando eso en mí? Porque usted está bajo su vieja naturaleza. Usted sigue estando bajo el cuerpo del pecado y sigue estando gobernado por su hombre viejo, por la carne que operó una vez en su vida. ¿Está claro eso? ¿Cuándo va a crecer espiritualmente? Mientras opere su otra naturaleza, nunca. ¿Cuándo voy a prosperar más en todo? Bajo esa condición nunca, porque toda casa dividida no permanece. Una casa dividida, su vida bajo la oposición continua de su cuerpo y de su espíritu y gobernando el cuerpo, no permanece. Gobernando la carne, no permanece. Usted vendrá a la iglesia, después se va a desanimar, deja de venir, vuelve a tener un conflicto, vuelve a venir, vuelve a irse porque ya todo está bien, vuelve a tener otro conflicto, pastor, ¿me puede ayudar? ¿Verdad? Y se vuelve a ir, se vuelve a venir, viene una semana, no viene dos. Usted es un desorden de la vida, es un inconstante en todo su camino. Es una persona de doble ánimo, con dos naturalezas, con dos almas operando en su vida, ¿verdad? Jalando para un lado y jalando para el otro, siendo un inconstante en todos sus caminos. Por esta condición. Pero una vez crucificada la carne, donde el espíritu dice que hay que ir, ahora van. A ver dónde dice el espíritu que vayan. El espíritu es el que manda. No les pregunta, ¿voy a quieren ir? No. Las 11 de la mañana hay que estar en la iglesia, órale. Pero estamos muy cansados, dice la carne, el cuerpo, ¿verdad? No, tú te levantas y órale a bañarse porque no te has bañado en una semana. ¿Ah? Entonces digo... Sí me estoy explicando. Entonces el espíritu no les pregunta, el espíritu les ordena, el espíritu manda, él dirige, él dice a qué horas y en dónde, él dice cuántas veces, y todos los días hay que estar en la iglesia, dice todos los días hay que estar ahí, porque no es cuestión de si me mandan o si no, es cuestión de que yo tengo hambre de Dios, y donde está la comida, donde yo voy a comer, ahí voy a estar. Amén. Por eso es que entonces cuando él toma la autoridad, los demás lo siguen. A ver para dónde va, suéltalos, tú ve para donde quieras. Ellos te tienen que seguir. Quiere tocar. Bueno. Sí me estoy explicando. Mire, voy a aprovechar el ejemplo, ¿verdad? Yo digo, talentos en la iglesia hay muchos, pero no están aquí por su carne. Incluso hay muchos talentos operando carnalmente y están aquí en su carne, con un espíritu de muerte operando a veces. Pero la carne ahí, al fin y al cabo, la carne es bien espiritual, hermanos. Lleva al alma a manifestarse espiritualmente. Es un engañador de primera. Puede fingir ser espiritual, cantar y adorar, danzar, estando muerto. Es una falsa espiritualidad. Y todos los días nos enfrentamos a la falsa espiritualidad. Hasta que un día llega la luz y todo queda abierto. Tarde que temprano, todo lo oculto viene a la luz. No hay manera de esconderse de Dios. Si no te evidenció antes, es porque tuvo misericordia de ti, esperando que corrigieras la vida. Dicen algunos, ¿por qué se tardó 400 años de esclavos el pueblo hebreo dentro de Egipto? Porque Dios le dio la oportunidad a los cananeos 400 años para que corrigieran, y en 400 años no lo hicieron, y entonces se levantó Dios un pueblo para que los echara fuera de esa tierra. Te digo una cosa, Dios te da el tiempo suficiente para
que de las obras de la carne te metas a las obras de la luz. Pero si no aprovechas ese tiempo, va a llegar el tiempo de la evidencia y te van a quitar una sábana y vas a quedar desnudo enfrente de todos. Y en ese momento hay que estar ahí, a un lado por lo pronto. Porque no puedes permanecer en oculto con una falsa espiritualidad. ¿Están ahí? ¿Qué es lo fidedigno? Lo fidedigno es que cuando el espíritu del hombre determina hacer algo, ¿verdad? Entonces los talentos se unen que están en el alma y el cuerpo empieza a operar de forma natural. O sea, dices tú, oiga, ¿cuánto tiempo ha ensayado este muchacho en la guitarra? No, pues si apenas acaba de agarrar la guitarra hace como un mes, pero está lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu mismo de Dios lo está inspirando, le está dando el talento, le está dando la capacidad. ¿Alguien quiere cantar? ¿Alguien quiere cantar? Vocalice, hay una clase de vocalización. Aquí hay cada semana hay una clase de vocalización. ¿Quiere cantar bien para Dios? Se va a sorprender si empieza a cantar y lo natural de Dios empieza a fluir y canta bien. Se va a sorprender que de repente agarre un aparato de instrumento, ¿verdad? Y de repente toque bien, porque una vez que el espíritu del hombre está operando bajo la dirección de Dios, todo empieza a fluir. El mismo Dios se conecta con él y le da la inspiración, le da la habilidad, le da la creatividad y le da la fortaleza. Y entonces vemos gente que de repente no veíamos, que la vara vieja tapaba, ¿verdad? Y vemos que de repente se cae la vara vieja y hay un retoño ahí, y el retoño está precioso, ¿verdad? Y está operando. Y retoño no me refiero a mi hijo, para que quede claro a aquellos que ya empezaron a pensar mal, porque por eso no mencioné nombres. Retoños, todo lo que va a ver usted en los siguientes días. Es todo lo que va a ver que Dios va a hacer en esta iglesia, porque de que va a ser removido todo en esta iglesia, hermanos, se va a remover. Es inevitable. Le voy a decir por qué se va a remover. No sé si a usted le ha pasado ver tierras secas que se acomodan durante mucho tiempo, ¿verdad? Y están hasta endurecidas, ¿verdad? Y de repente viene agua. ¿Qué hay que hacer con esa tierra para poder sembrarla? La va a tener que remover. Si no la remueve y le echa la semilla, solo la aprisiona y no la va a dejar crecer. Es necesario que removerla para que otra vez cobre esas características, para que pueda llegar la semilla y pueda entonces florecer. Le digo a usted, usted es la tierra de esta iglesia. Y siendo la tierra de esta iglesia, ¿qué cree que va a pasar en todos estos días? La van a remover. Se lo aviso. Se lo aviso. Mejor, y yo esta tarde es una invitación, ¿verdad? Vuelva a las cosas del Espíritu. Regrese. Él es el Espíritu del hombre, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Una vez que está bajo la dirección del Espíritu de Dios, Él manda. Y todos los demás lo siguen. Si quieres, manda a los que se vayan a sentar ya. No. Muchas gracias. Demos un aplauso a ellos. A eso se le llama comunión. Me estoy explicando. Se le llama comunión. Usted mismo a veces no tiene comunión consigo mismo. Dice una cosa como la chimoltrufia y después dice otra. ¿Verdad? Sí dice la chimoltrufia, porque como digo una cosa, digo otra. Entonces, dice, no, yo mañana me voy a levantar temprano, voy a llegar a la iglesia temprano, y llega mañana y son las 10 de la mañana, las 10:30, y ay, me siento tan mal. O sea, la justificación, el cuerpo, ¿no? El cuerpo diciéndole, quédate un poquito más. Ay, me duele todo, no le hace. Se para y se agarra de las paredes. No puedo más, ¿eh? Todo lagañoso de los ojos. Y nada más con que alguien de la casa le diga, quédate, hombre, total, siempre vas los domingos. Siempre llegas temprano. No es cierto, siempre llega tarde, ¿verdad? Bueno, me siento tan mal, a la cama otra vez.
¿Sí o no les ha pasado así? Porque la carne, dijo Jesús, a la verdad es débil, pero el espíritu bajo que tenemos que gobernar la vida es fuerte. Así que el espíritu que está creciendo dentro de ti se tiene que fortalecer más y tiene que dirigir la vida. Y yo les puedo comentar, ¿verdad? Fernando a trabajar y saliendo de ahí al encuentro, y si del encuentro acá a predicar, y si la otra semana toca fuera de la ciudad, ahí fuera de la ciudad, y si la otra toca en otro lugar, a otro lugar. Y mi cuerpo sabe una cosa, que donde diga el espíritu que hay que ir, y ni siquiera se ponga, ¿cómo se llama? Ni rejego ni loco, porque lo meto a bañar. ¿Sí o no? O sea, si el cuerpo anda que tengo muchos sueño, le dice el espíritu, te paras y te metes a bañar, ¿va? Y ahí lo llevo al baño para que se bañe, y ahí se despabile, porque el que manda es el espíritu del hombre, no la carne, no el cuerpo, no el alma torcida, ¿verdad? ¿Están ahí todavía? Voy a terminar con un pasaje más. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Con dos pasajes más. ¿Ya está ahí? Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice así: y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué dice? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelvo a repetirlo conmigo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es el nuevo hombre? El nuevo hombre vino por el nuevo nacimiento, vino por la nueva vida que Cristo nos dio, vino porque soy nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Vino primero, se refiere a mi vida propia, y luego la otra a la vida en Cristo. Tiene que ver con el hombre redimido o regenerado. El nuevo hombre es el nuevo yo, la nueva criatura en Cristo. El nuevo hombre es creado según Dios, habla verdad, se enoja de manera y por motivos rectos, trabaja duro y sabe dar, habla lo que es bueno y edifica, se caracteriza por amabilidad, compasión y un espíritu perdonador. Entonces, ¿cómo vencer al hombre viejo? Terminamos esta enseñanza, es corta este día. ¿Cómo vencemos al hombre viejo? Según todo lo que hemos leído, número 1, identifica quién está operando en tu vida, si el hombre viejo, ¿verdad? O la carne, o las viejas costumbres. Identifica quién está operando en tu vida. Identifica cuál es el resultado de tu comportamiento, cuáles son los frutos de lo que has hecho, si son buenos frutos o si son malos frutos. Tú tienes que identificarlo, ¿verdad? Si estás identificando que es un cuerpo de muerte el que opera, un viejo hombre, entonces haz cambios. Primero, cambia la manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vestir. Claro que estoy hablando de que ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Asóciate con quien edifica tu vida con el ejemplo. Observa su camino y determina si es el mismo que quieres para ti. Ten cuidado, no todo lo que se reúne en una iglesia ya es un cristiano espiritual. Asóciate con Jesús y con la palabra de Dios. Lee. Reúnete en una célula de enseñanza bíblica. Confiesa tu pecado. Pongo este punto de confiesa tu pecado porque uno, siendo cristiano, en el proceso de la edificación, o siendo cristiano, tal vez alguna vez peques, y Dios no te rechaza por eso. Lo que Dios rechaza es un hombre que practica el pecado, es decir, que no le importa la opinión de Dios, peca y se acabó, lo hace porque le gusta. ¿Y qué? Así soy yo. Si sabes cómo soy yo, ¿para qué me invitas? Dicen todavía los descarados, desvergonzados.
falta de buenas costumbres, solo justificados y argumentados, en lugar de dar una buena evidencia de la vida, de la manifestación de Dios. Pero aquellos que son espirituales van a pecar conscientemente, sí, pero se van a arrepentir sinceramente. Y por eso Dios da la oportunidad de la confesión, para que si te caes, te vuelvas a levantar y no te quedes tirado en la lona. Confiesa inmediatamente tu pecado, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Y corrige delante de Dios y sigue adelante, levanta tu rostro y sigue adelante. Pero si tus obras son malas y la luz lo manifiesta, tú necesitas nacer de nuevo y volver a comenzar. Aunque seas cristiano, entre comillas, de muchos años, tu fruto indica que no. Y por último, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te puedes llenar del Espíritu Santo? Es como el aire que respiramos. Todas las veces que yo quiera le voy a decir al Señor, lléname con tu Santo Espíritu. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Vamos a orar. Le digo que hay quienes operan en las dos naturalezas, que de repente crucificada la carne, la vuelven a descrucificar y vuelven a dejar que la carne cobre vida. Pero tú debes de saber que si eres un hombre espiritual, la tienes que crucificar. ¿Alguien quiere crucificar su carne en esta hora? ¿Habrá alguien hoy que no ha recibido a Jesucristo en su corazón? Ahí donde está, a lo mejor hay alguien que quisiera hacer una oración modelo, y ahí donde estás tú puedes repetirla con tu propia voz, con tus propias palabras. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, este es un buen día. Hoy es un día de salvación para ti. Y ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haberte ofendido, me arrepiento de mi vida vieja, de esa vieja naturaleza del que el pastor habló hoy. Yo quiero renunciar a esto, Señor, y te pido perdón. Señor, perdóname. Quiero invitarte a mi vida, quiero que entres a mi corazón.